clase anterior, grabar la clase, ¿no? Vamos a ir a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vimos que el hoy sí, eso creo que aquí fue fenómeno de transporte, ¿no? Comunidad de medida de viscosidad. ¿Cuánto nos falta? Tensión superficial. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esto, ¿no? Hacerlo un poquito más entretenido. Ha sido mucho rollo, ¿no? Pero pues necesitamos entender el contexto para familiarizarnos con los problemas que vamos a resolver de aplicación, ¿no? Tensión superficial, todos sabemos lo que es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Quién se acuerda qué es la tensión superficial? Y bueno, la enseñan desde la secundaria, lo que pasa es que ya se nos olvidó. Pero podemos ver muchos ejemplos en la naturaleza de la tensión superficial, ¿no? Cuando vemos que un mosquito agarra y se para sobre el agua y no se hunde, y luego pensamos, no se hunde el mosquito porque está bien livianito. No, no. Igual se hunde, ¿no? Igual el agua tiene un efecto así de succión, podemos decir, por capilaridad sobre el mosquito y se hunde en el agua por muy livianito que sea un mosquito. Sin embargo, se para sobre el agua, ¿no? Y muchos insectos, ¿no? Lo hemos visto en algunos reportes luego que salen en la televisión, ¿no? Eso se llama tensión superficial. ¿Okay? Todos los fluidos tienden a una... ¿Qué es una tensión? ¿Qué me dice que es una tensión? Hablamos de tensión. Lo podemos usar hasta nuestra vida diaria, ¿no? Para definir el concepto de tensión. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué idea le da la tensión? No tiene ni idea. Es como una fuerza, pero, ¿cómo decirlo? Que se estira, no sé cómo decirlo, que está... se me fue la palabra. No, es correcto, Tati, es cierto, es una fuerza. Fíjate, es una fuerza. Incluso cuando nosotros andamos, decimos, ando muy tenso, estresado, me siento así, que traigo algo por dentro, una fuerza que no puedo, estoy tenso, ¿no? Siento presión, pues, porque al final de cuentas la presión es la manifestación de la fuerza, ¿no? Entonces me siento presionado, ando muy tenso, decimos. Eso es, ¿no? Todos los fluidos por el propio comportamiento molecular de ellos, principalmente los fluidos líquidos, ¿no? Hay fuerzas internas dentro del fluido, ¿sí? Entonces empujan, ¿sí? Nosotros no lo vemos, pero las moléculas del agua próximas a la superficie libre del agua, allí hay una tensión, hay una fuerza, son unos vectores fuerza que están actuando en el fluido contra la superficie del fluido, ¿no? Entonces, esta tensión, esta fuerza, es lo que permite que un objeto, también la figura del objeto, ¿verdad? Si es un objeto plano, como las patitas de los insectos, se depositan sobre el agua y esta fuerza, hay una fuerza hacia arriba de empuje y hay una fuerza hacia abajo, la masa gravitacional del insecto, ¿no? La fuerza. Hay un equilibrio entre estas fuerzas y eso hace que el insecto se suspenda, incluso ni se moja, ¿no? Cuando el insecto agarra y se va, si le checamos sus patitas, no lleva gotitas de agua, ¿sí? Porque no se mojó nunca, ¿no? Si se moja, se hunde, ¿ok? Entonces, eso se le llama tensión superficial y es un fenómeno que aplica, así como lo vemos entre los insectos en la naturaleza, aplica también cuando el fluido se encuentra dentro de un determinado recipiente o dentro de un determinado conducto. Ejerce ese efecto y lo observamos, ¿no? Los famosos meniscos, ¿no? Que vemos cuando vemos el menisco, decimos, el agua forma un menisco hacia abajo. Otras sustancias forman meniscos diferentes, o sea, dependiendo de su tensión superficial o capilaridad. Entonces vamos a recordarlo aquí. Dice, otra consecuencia interesante de la tensión superficial es el efecto de capilaridad, el cual es el ascenso-descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño insertado en un líquido.
Estos tubos angostos o canales de flujo confinado se llaman capilares, por eso se llama efecto capilar. Lo cual significa que lo observamos por efecto de la tensión superficial, ¿no? O sea, por el efecto de las fuerzas que hay adentro entre las moléculas de un fluido, que al final de cuentas es lo que decíamos que es la tensión superficial. Como efecto de estas fuerzas, el fluido puede comportarse este, como que se adhiere a las paredes o como que no se adhiere a las paredes del recipiente que lo contiene, pero siempre y cuando esto se observa, ocurre siempre, ¿no? Pero se observa bien cuando el diámetro es pequeño, o sea, es un capilar. ¿Sí? Entonces, pues ahí podemos observarlo. Si es un recipiente muy grande, si es un plato, y queremos observar el menisco del agua, pues entre la dimensión del plato y observamos las paredes del plato, pues como que la tensión superficial no ejerce mucha fuerza ahí por la dispersión tan grande y no observamos, pero si lo vemos a detallito, sí hay un pequeño menisco sobre las paredes del plato. Pero si cierro el diámetro y hago un capilar, pues ahí observo bien esa fuerza de la tensión superficial que hace que el fluido suba o baje con respecto de las paredes del recipiente, ¿no? Que tenga esa capilaridad o esa adhesión o no adhesión. Dice el ascenso del queroseno por una mecha de algodón insertada en el recipiente de una lámpara con este combustible se debe a este efecto. ¿Sí? Todos hemos visto las lámparas antiguas, ¿no? Bueno, los mecheritos los mecheritos esto de alcohol, ¿no? Que luego tenemos en el laboratorio, ¿no? Es también eso, es por el efecto de la capilaridad. El fluido viaja hacia arriba en la mecha, ¿no? El efecto de capilaridad también es parcialmente causante del ascenso del agua hasta la punta de los árboles altos. Sí, pues todos. Luego no nos detenemos a observar eso, pero ¿cómo es posible que en el árbol el agua suba hasta las ramas más altas? Cuando no tiene un sistema como nosotros, ¿no? No tiene un sistema de bombeo. Nosotros tenemos un corazón, los seres vivos, y la sangre llega hasta todas las partes de nuestro cuerpo. Donde no llegue, pues se nos muere, hasta las puntas de los pies, y es por una presión interna, ¿sí? Por la presión sanguínea que ejerce la bomba y otras pequeñas válvulas que hay en nuestros sistemas, que son que permiten que esas pequeñas válvulas rebombeen y permitan que la sangre fluya, pero no se regrese. Es todo un sistema muy interesante de mecánica de fluidos en nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Pero tenemos una bomba, tenemos un motor ahí que está trabajando. En los árboles no tienen corazón los árboles. Oye, medio triste, pero los árboles no tienen corazón. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es posible que el agua fluya a través de todos sus sistemas si no hay una fuerza que lo... Y más va en contra de la fuerza de gravedad para acabarlo de amolar? ¿Sí? Tiene que subir el agua del suelo hacia arriba. Lo absorbe por las raíces y sube. Todavía tiene que ir luchando contra la fuerza de gravedad. Pues lo hace por capilaridad, ¿sí? A través de todas las estructuras vegetales. Va el agua adhiriéndose y sube hasta las partes más altas del agua. Lo hace por capilaridad. Un día vi un documental en la televisión muy interesante sobre la maravilla de los árboles, ¿no? Su estructura dinámica es maravillosa dentro de la naturaleza para que puedan existir y aprovechan pues, muchas propiedades, tanto físicas como químicas, ¿no? Dice la superficie Q libre curva de un líquido en un tubo capilar se llama menisco. Entonces aquí podemos observar cómo la capilaridad, en el agua siempre hemos observado este menisco, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho foros en laboratorio, ¿no? Y vemos el menisco. Y en este caso, pues para el mercurio, hace el menisco al revés, ¿sí? Lo hace. La capilaridad es inversa, ¿no? El ángulo es diferente. Y así se le dice ángulos de contacto para fluidos que mojan y que no mojan, ¿no? Si mojan las paredes, pues hacen el menisco cóncavo, ¿no? Y si no lo mojan, se dice, lo hacen convexo. Ok, muy bien. Bueno, esta es una actividad. Estoy viendo porque luego le doy clic aquí y me mueve todo. Esto ya lo platicamos.
Y pongo la presentación en PDF por la facilidad de su manejo, pero suele ser muy complicado estar haciendo el cambio de imagen. Si fuera PowerPoint, pues lo presenta slide por slide, pero aquí se me complica con la tecnología, lo que tengo, ¿no? Muy bien, vamos a hacer estos ejemplos que dice, ya hemos hablado sobre las propiedades, ¿no? Estuvimos hablando sobre las propiedades de los fluidos, ¿no? La densidad relativa, viscosidad cinemática, dinámica, peso específico y ese rollo. Entonces, nos dice aquí la densidad del aire atmosférico varía con la elevación y decrece con el aumento de la altitud. Use los datos que se indican en la tabla y obtenga una relación para la variación de la densidad con la elevación y calcule la densidad a una elevación de 7000 metros. Calcule la masa de la atmósfera. Use la correlación que obtuvimos. Suponga que la Tierra es una esfera perfecta con un radio de 6377 kilómetros. Ahí vamos a hacer una esfera, ¿no? Y necesitamos la altura para sacar el volumen total de atmósfera, que así en forma muy general podemos estimar, ¿no? Para sacar la masa necesito el volumen, ¿ok? Y dice que tomemos el espesor de la atmósfera como 25 kilómetros. Pues inmediatamente nos damos cuenta de la información que tenemos y de lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos da como dato la densidad del aire atmosférico varía con la elevación y decrece con el aumento de la altitud. ¿Ok? ¿Qué significa? Que ¿dónde es más pesado el aire? ¿Aquí o en México? ¿Dónde pesa más el aire? Bueno, vamos a poner otra forma. ¿En dónde hay más masa de aire? ¿Aquí o en la Ciudad de México? México. En México. México dice Cueto. Hola, Cueto. Dice Cueto que en México hay mayor masa de aire. ¿Los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿No sería más aquí? Yo Ajá, digo que porque más dice aquí. que decrece con el aumento de la altitud y creo que es más, o sea, que tiene mayor altitud en México. Okay, es más alto México, así es. Y sí que estamos más cerca del límite de la atmósfera, ¿no? Recuerden que la atmósfera, bueno, aquí nos dicen, vamos a tomar como el espesor 25 kilómetros para la atmósfera. Se te menciona diferentes capas, ¿no? Pero al final de cuentas es la atmósfera. 25 kilómetros de alto, hasta ahí termina la atmósfera. Eso nos dice que su densidad no es la misma y eso lo entendemos inmediatamente porque la densidad al final de cuentas es el peso y el peso es la presión. ¿Dónde hay más presión? Aquí ya lo hemos platicado otras veces. ¿Dónde hay más presión? ¿En Obregón o en la Ciudad de México? Pues en Obregón. Nosotros soportamos una mayor carga atmosférica que en la Ciudad de México. Entonces, ¿y eso por qué? Porque como la densidad va cambiando, el efecto es doble, ¿no? El efecto de la columna de aire que hay sobre nosotros es más alta la columna de aire aquí que en la Ciudad de México. Y luego para acabar de demolar en la Ciudad de México, esa columna de aire más pequeña todavía pesa menos que aquí, no pesa lo mismo que aquí, porque allá la densidad es menor que con nosotros. Que sí que nosotros tenemos un doble efecto de la presión atmosférica. Otras veces hemos calculado cuando hacemos problemas de presión y eso, en algunos problemas, recuerdo, hemos resuelto y hemos dicho que la presión pues es lo que mantiene el agua en su lugar y es lo que produce que la Tierra haya vida realmente, que tengamos atmósfera. Y luego decimos, ¿y cuánto es el peso que cargamos si no nos damos cuenta? Ah, pues muy fácil. Si lo visualizamos desde el punto de vista del sistema inglés, que es más directo, nos dice el sistema inglés que la atmósfera pesa 14.7 libras por cada pulgada cuadrada. Ah, es el factor de conversión, 14.7 libras por cada pulgada cuadrada. 2.54 por 2.54. Dibújenlo en su escritorio. Hacia arriba hay un cubito igual
se va prolongando hacia arriba, como una lámina, ¿no? Con el fenómeno de transporte. Se hace una columna de un cúbito, una columna de una pulgada cuadrada, y esa columna hasta arriba, en la atmósfera, vamos a decir hasta los 25 kilómetros, pesa 14.7 libras por cada pulgadita. Entonces, ¿cuántas pulgadas cuadradas es el área de nosotros? Pues muchas pulgadas cuadradas. ¿Sí? Porque no tenemos un volumen así. Chequen, tómense una selfie así de arriba, natural. Luego dividan en cuadritos, calculen así muy hipotéticamente cuántas pulgadas cuadradas tenemos nosotros hacia arriba como superficie. Y se van a dar cuenta de kilometraje que cargamos todos los días, ¿no? Y no nos damos cuenta, no lo sentimos. Entonces, nosotros tenemos el doble efecto para esa carga. Ahí nada más estoy considerando la presión atmosférica estandarizada, 14.7 libras. También la densidad es importante, ¿sí? Porque en México la fracción de columna de aire que tienen hacia arriba, porque lo más pesado ya lo estamos cargando nosotros, ¿no? Ellos están en una zona donde está menos denso el aire, por lo tanto pesa menos. Entonces ellos son más livianitos porque tienen menos aire y porque su densidad es menor. ¿Sí? No habíamos quedado en cuenta analizar la densidad también como un factor de la presión, ¿sí? Atmosférica, ¿no? Entonces dice que usemos datos. Entonces, en conclusión, aquí tenemos más masa que en la Ciudad de México, ¿no? Y si nos vamos al Everest, ya no podemos ni respirar, ¿no? Porque la masa es tan delgada, la concentración de oxígeno es tan poquito porque la masa, la densidad es muy baja y ya no podemos ni respirar. Tenemos que tener oxígeno suplementario, ¿no? Los que van al Everest y suben el Everest, ¿no? A 8.000 metros de altura, 8.700 creo, pues ya la concentración de oxígeno es muy bajito porque la densidad es muy bajita, ¿no? Dice, use los datos que se indican en la tabla y nos da una tabla donde nos dice la altura que es Z y nos da la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y nos da a diferentes alturas diferentes densidades. Esta tablita es interesante porque nos da la densidad del aire a diferentes alturas, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, 6.367, que se me hace, no creo que sean kilómetros, ¿no? Son metros, ¿no? Dice 7.000 metros. Ahí tiene un error la tablita. Pues, se me hace ilógico pensar que la atmósfera tenga 25 kilómetros de espesor y tengamos una altura de 6.377 kilómetros, ¿no? Ya son metros, ¿no? Y nos dice que calculemos la densidad, obtengamos una relación para la variación de la densidad con la elevación y que calculemos con esta relación que obtengamos. Una relación debe de ser alguna ecuación, alguna función, algo que me permita hacer una interpolación, o sea, no una interpolación directa lineal, ¿no? Porque recuerden que hay muchas interpolaciones. Usamos la lineal, considerando que se comportan las variables como una recta, pero eso no es completamente cierto para todos los procesos, ni para todos los sistemas. Hay interpolaciones logarítmicas, interpolaciones exponenciales, y las lineales que se hace por mínimos cuadrados. Por eso, pues, cuando interpolamos nosotros, estamos suponiendo que todo lo ajustamos a una recta. Y si eso no es una recta y tiene una varianza muy grande, pues mi interpolación no es tan exacta que digamos, ¿no? Pero lo usamos como primer acercamiento a la solución de un problema, interpolamos así. Entonces, quiere que hagamos algo que nos permita, una relación que nos permita calcular la densidad a 7.000 metros. Y esto llega hasta 6.402 y parte de 6.377. Y las densidades van variando, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Esto es algo ya que tiene que usar uno sus habilidades que tenga o hacer algún razonamiento lógico ahí de cómo lo podemos hacer. Hay varios caminos de hacerlo. Cualquiera de ustedes me diría, pues lo voy a meter en la calculadora y voy a hacer una interpolación. Rápido. Punto un X, Y a la calculadora y para 7.000, ¿cuánto es? Pum, tanto para 7.000. Y después diríamos, bueno, qué tan válido no, sino qué tan correcto o qué tan exacto es el resultado que voy a obtener. Habrá otros métodos más
más, más exactos que podamos utilizar. Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Y dice en el inciso B, calcule la masa de la atmósfera usando la correlación que obtuvimos anteriormente. Es decir, que con el valor de la densidad a 7000 metros, utilizado con la relación que pudiéramos usar, en este caso es una extrapolación que se hace igual, aunque se expresa diferente porque es por fuera de los datos. Vamos a calcular la masa, y para la masa pues necesitamos la relación de densidad, ¿verdad? Densidad es igual a masa entre volumen. Calculo el volumen con el espesor de la atmósfera y el perímetro nos da el radio de la atmósfera. Entonces puedo calcular el volumen que hay de aire, ¿no? Y ya con el volumen, pues ya puedo calcular la masa. Masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces, el planteamiento es ese, ¿no? Para resolver este problema. Entonces, primeramente vamos a encontrar la densidad a 7000 metros. Aparte de hacer alguna extrapolación ahí, ¿qué otro método podríamos usar? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pudiéramos hacer? Utilizando las herramientas que tenemos, ¿no? Así como datos yo les diría, pues yo lo haría con Excel, ¿no? Más que hacer una extrapolación directa con la calculadora. Es más fácil y más exacto porque voy a obtener una relación matemática. Y con la extrapolación, no. Con la extrapolación lo que voy a obtener va a ser un dato absoluto, que sería un valor de extrapolación. Le meto a la calculadora los datos y le digo, ahora dame la densidad a 7000. Me va a dar un dato, C.05. Que es válido, pero es un dato que no es muy correcto, no es muy exacto, porque eso no es una línea. Tiene una varianza, tiene una desviación. Entonces, lo inferimos, lo sabemos, ¿no? Podemos entonces hacer otra cosa. Podemos obtener una ecuación de estos datos a través de un gráfico mediante un software cualquiera. El más práctico es el Excel. Entonces nos vamos a una página de Excel y tecleamos estos datos, XY o lo que sea. Hacemos un gráfico y luego le damos lo graficamos, ¿no? Con dispersión, gráfica de dispersión, y hacemos una grafiquita. Ahí nos va a dar una grafiquita. Vamos a ver que es una curva, es algo así medio extraño. Y le damos con el clic derecho ahí y nos va a abrir una ventanita que nos va a decir que si queremos calcular la varianza, es decir, qué tan alejados, qué tan dispersos están mis datos, como si fuera la desviación estándar. Pero de la desviación estándar, la muestra y esta viene siendo para la población, para todo. Y ahí nos va a decir la correlación que vamos a usar. Y le damos ahí, ¿quiere usted nos dice ahí, graficar o que exprese la ecuación de la gráfica? Y le decimos que sí, nos va a poner ahí, y es igual a x más 2 al cuadrado entre 3. Nos va a dar una ecuación. Esa es la relación que andamos buscando. Es una ecuación que nos representa cada uno de los puntos de la gráfica. Ya no fue una extrapolación donde estamos ajustando los datos y si están muy desviados, ese ajuste nos causa una variación en el resultado, sino que nos da una ecuación. Recuerden, ¿no? Cuando hacíamos cálculos decíamos, si no tenemos la capacidad calorífica a 350, pues usamos la de 300 que tengamos en una tabla. Pero si tenemos una ecuación de la capacidad calorífica para esa sustancia, usamos la ecuación y la ecuación es exacta porque me describe todo el comportamiento de la capacidad calorífica a diferentes temperaturas. Es el mayor valor exacto que puedo tener. ¿Okay? Eso siempre lo hemos visto en las materias que hemos llevado, que de balance, que de termo, que cuando caemos en ese tipo de análisis, ¿verdad? De cómo se comportan las propiedades en las sustancias y cuál es la forma más correcta y más exacta de trabajar con ellas. ¿Ok? Entonces, vamos haciéndolo, vamos llevando esos datos. Yo los voy a ir copiando a la página de Excel, vayan haciendo lo mismo y ahorita vemos cómo hacemos eso que les dije. Nada más lleven sus datos a su página de Excel, ¿no? Vamos a hacerlo entre todos aquí.
para que aprendamos, no sé si alguno de ustedes ya lo ha hecho antes, aprendamos a obtener la gráfica y luego obtener la ecuación que representa esa gráfica. Y con esa ecuación podemos hacer lo que queramos. ¿Ok? Entonces, hagamos eso. Vamos a cambiar un ratito. Te voy a tomar una imagen y la voy a copiar a la hoja de Excel para no estar abriendo y cerrando la ventana. Bueno, voy a dejar de presentar un momento. Ahorita les presento el de este. Voy a abrir aquí mi ventana. Y ahorita lo voy a ir haciendo y le pongo la página de Excel, ¿no? Para que vayamos haciéndolo todos juntos. Bien, aquí lo tenemos, aquí lo vamos a copiar, ¿no? De hecho, van creciendo de uno en uno, ¿no? Bueno, al principio. De 1938 hasta 89, 89, 82, 83, 85. 85, 87, 92. 7, 97, 6402. 7392. Ahí está, este va a ser este Z, le voy a poner igual. Y esta va a ser la densidad.
81.94. 64. 66.01. 52.58. 41.35. 88. 04. Entonces aquí tenemos la tablita. Pues ya lo vamos a quitar, ¿no? Entonces vamos a hacer un gráfico de estos datos. Uno de dispersión XY, ¿no? Vamos a ir a insertar gráfico. Gráfico, tipo de gráfico. Este es el dispersión XY. Okay. Bueno. Ok, ahí tendríamos nuestro gráfico. Lo ponemos aquí, activamos. Podemos observar el comportamiento de la curva. Si hiciéramos una regresión, aquí yo usaría una regresión logarítmica más que una regresión lineal. Si hago una regresión lineal aquí, lo más seguro es que la varianza me dé alta. El mismo sistema te da la varianza, ¿no? Entonces, ya llevaron análisis instrumental. Pues ya, ¿verdad? Sí, ya. ¿Sí o no llevaron análisis instrumental? Sí, ya lo llevamos. Sí, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? De que haces la curva del instrumento, ¿no? La curva de control del instrumento. Y luego, ya que la haces, tienes que, cuando preparaste todas tus soluciones y haces la gráfico y el mismo instrumento luego te da la desviación y la varianza. Y se piden, por ejemplo, factores de correlación casi de 1, ¿no? 0.9999, ¿no? Para que tengamos una línea, una línea perfecta. Cuando tenemos una curva, pues la varianza va haciéndose muy grande. Y cuando hacemos una interpolación, interpolamos hacia un punto acá, entonces hagan de cuenta que tiran una recta entre estos puntos y el de hasta acá. Chequen que están muy separadas las dos. Por esa razón se vuelve más errático el resultado. ¿Sí? Aquí, pues, como el comportamiento es en forma logarítmica, o sea, tiende hacia el centro, ¿sí? Todas las curvas así tienden hacia el logaritmo, o sea, tienden a este comportamiento así, es logaritmo. Una parábola así es exponencial. Pues me doy cuenta de que tiene un comportamiento más logarítmico, haría mejor una regresión lineal, una regresión logarítmica. Su calculadora trae la opción ahí, dice tipo de regresión, lin, log y ese tipo, ¿no? Por esa razón vienen varios ahí. Lo que pasa es que siempre nos vamos sobre la lineal, porque no hacemos la gráfica o no analizamos el comportamiento de los datos, sino que decimos, haz una regresión lineal. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes después ya trabaja en investigación o hace algún proyecto de investigación en donde hacen lo mismo que siempre han hecho, pero tienen que ser muy detallistas, muy cuidadosos, pues ya se van a dar cuenta de que siempre hay que buscar la metodología más exacta, de mayor exactitud, ¿no? En los resultados. Entonces aquí le voy a poner con el clic izquierdo aquí, y aquí me dice agregar línea de tendencia, ¿no? No lo miraba, ¿dónde quedó? Agregar línea de tendencia. Vamos a ver qué nos abre aquí. Y aquí nos da una línea de tendencia. Quiere decir que si ajustáramos esos datos mediante una regresión, esa sería la recta que representaría todos los demás datos de la curva, o sea, la línea de tendencia.
Vamos a darle aquí a la línea de tendencia, le damos un clic y nos dice formato de línea de tendencia. Y nos dice lineal, logarítmica. Chequen que aquí está el dibujito, ¿no? Exponencial. Orden 2. Quiero que me ponga la función. Presentar ecuaciones en el gráfico que está abajo. Fíjense que aquí incluso puedo jugar con ellos, ¿no? Para ver cuál de ellas me da la menor desviación estándar o la menor varianza, ¿no? Presentar ecuación en el gráfico, dice. Aquí dice presentar el valor de la varianza, R cuadrado en el gráfico. Voy a poner los dos para que me lo represente acá. Entonces acá están, nada más que los puso medios ocultos. Ahí está. Chequen que me está dando, ahí me da una ecuación logarítmica porque le dije que me hiciera una reacción logarítmica. Y chequen que la varianza es de 0.9082. ¿Ok? Y esta es mi ecuación de trabajo. Si yo quisiera ajustarme a esa relación, es una relación entre X y Y, ¿verdad? Utilizaría esa ecuación. Me da una ecuación que dice que 306 punto logaritmo de X más 26, 83. Esa es la ecuación que representa mi comportamiento. Voy a irme acá, me voy a regresar, voy a cancelar. Bueno, lo voy a dejar ahí. Voy a ver si me permite, sin que me borre los datos. Vamos a ver cómo lo hace. Logarítmico, 0.9082. Lineal, 0.9079. Prácticamente lo mismo. Si checan, me da otra ecuación diferente porque esta es una ecuación lineal. 0.0479x más 0.300. Es otra ecuación diferente, pero está en función de x y de y solamente. Exponencial. Fíjense cómo la exponencial, chequen aquí el dato, 0.9925, la exponencial. Si quisiéramos encontrar una relación, como nos dice el problema, encuentre una relación entre estas dos propiedades y después haga el cálculo a 7000 metros. Si voy a buscar una relación, ¿cuál escogeríamos, verdad? De las tres que pusimos ahorita, ¿no? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Esta? ¿O las otras? Voy a hacerlo más grande. Creo que no puedo hacerlo más grande. No, no puedo hacerlo más grande. Sí, pero la imagen sí. La imagen sí la puedo hacer más grande. Ahí está, ¿no? Chequen que la ecuación es una exponente. Y es igual a 2 más 308 exponente a la menos 0.137x. Ahí tendría yo que sustituir mis datos que conozco, ¿no? Esta es x y esta es y para la ecuación, ¿no? Vamos a ver, 1.4. Este es x, ¿sí? Este es x. Aquí tendría que poner el valor de 7000 y resolver la ecuación para encontrar y, para encontrar la densidad. Esta ecuación me da una densidad casi pues, muy buena, ¿no? 0.9925 es la varianza. Recuerden que la varianza nos indica que tanto se ajusta mi ecuación a mi gráfica, al comportamiento de mis datos. ¿Sí? Entonces, 0.9925, ¿va? Voy a hacerle así para que me vuelva a dar agregar línea de tendencia, ¿recuerdan? ¿No? Ya lo sabían hacer esto, ¿no? Luego, el formato de línea de tendencia para que me abra lineal, logaritmo. Bueno, le voy a poner acá abajo presentar R y presentar ecuación. No, no me los deja, me los quita cuando le doy la otra, elimina la otra, creo, ¿no? Aquí 0.9082. Sí, lo cambian ahí mismo, usa la misma ventana. 0.9079, 0.9925. Entonces, pues esa sería nuestra ecuación. Y podemos hacerlo con los dos con valores. Vamos a anotarlas
Vamos a anotar las tres y ya podemos hacer cálculos rápidos para ver qué tanto se diferencia un resultado de otro y decir, ¿cuánto error me da si hago la relación con un tipo de curva o hago la relación con otro tipo de curva, ¿no? Sería interesante hacer el análisis también, ¿no? Muy bien, vamos a anotar los tres datos. Voy a anotar aquí en mi bitácora para que quede aquí. Y aquí su varianza, R cuadrado de la varianza, 0.9925. Vamos a ver el lineal. Menos 0.0479 x más 306.56 y la varianza 0.9079. La otra me parecía mucho, ¿no? La logarítmica. Yo pensaba más que era más logarítmica que polinomial, que exponencial, ¿no? Luego te engaña el comportamiento de la curva, no sabes realmente dónde nace, ¿no? Por dónde va a terminar. Pero pues bueno, punto y, esta es la logarítmica, pero está el logaritmo ahí. Menos 306.1 logaritmo de x más 2683 y su varianza es muy semejante. 0.9082. Okay. Entonces, pues ya voy a guardar el gráfico, ¿no? Por si lo volvemos a usar. Si lo tienen ahí el suyo, guárdenlo. Que luego ya podemos jugar también con la ecuación. Puedo jalar la ecuación hacia una columna y para no hacerlo manual, puedo insertar en la ecuación datos y que me calcule, en este caso, las densidades. Esa ecuación calcula las densidades, ¿verdad? En forma automática también, sin necesidad de estarlo haciendo a mano, ¿no? Física, mecánica. Densidad le voy a poner. Ok, vamos a dejarlo aquí. Continuamos. Ya tenemos las ecuaciones. Sabemos que la más exacta es la exponencial. Pues esa va a ser mi relación entre la altura y la densidad. Y ya resolvemos los otros dos incisos el día de mañana. ¿Ok? Está bien. Ok, bien. Ok, profe, gracias. Nos vemos mañana. Bye. Profe, Ándeme. le quería preguntar una duda sobre la tarea de fenómenos. Sí, dime. Es que me confundí porque en la difusividad viene como, Una ecuación. como si fuera, como una ecuación. Es lo mismo, ¿verdad? Que estamos comentando ahorita. Así como la Ajá, densidad. Sí, esta, por ejemplo, si en algún problema por ahí que pudiera presentarse, puede decir, la bla, 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 y la densidad de la sustancia es cualquiera de las ecuaciones que vimos ahorita. Si checas cómo salen esas ecuaciones, y la densidad es la ecuación que obtuvimos ahorita, la más exacta, y ya tendríamos que trabajar con ella, ¿no? Este problema es exactamente lo mismo. Calcularon la difusividad como una función, hicieron este mismo estudio que hicimos ahorita nosotros, algo similar, y obtuvieron una función, una ecuación. Entonces, simplemente ahí sabemos, ¿verdad?, que cuando resolvemos problemas en ingeniería, hay dos opciones. Cuando tenemos el dato absoluto, el dato numérico, y cuando tenemos una función. Cuando tenemos el dato numérico es directamente sustituirlo en la ecuación y resolver para el gradiente, ¿no? La densidad vale 0.5 y multiplico por el gradiente de temperatura, en este caso, o de concentración, lo que sea. Aquí no, aquí como es una función, la delta, el coeficiente, en este caso es de difusión porque ya vimos que era de masa.
hay que integrar la ecuación, hay que sustituir. Te va a quedar la cantidad de propiedad, que es en la dirección z, es igual a menos delta diferencial de concentración. Diferencial decimos que es la gamma mayúscula, ¿no? Entre la distancia. Entonces, tu ecuación sustituida, hay que integrar la ecuación. O sea, hay que integrar creo que dice A más B, algo, ¿no? Algo, fíjate que lo que integras es la concentración. Y te queda A Sí. por la concentración 2 menos la concentración 1. Si le quitas el signo negativo, te va a quedar concentración 1 menos concentración 2. Ya integrado. Más B por la concentración 1 al cuadrado menos la concentración 2 al cuadrado. Es como una integral cualquiera. Integra el coeficiente aparte y luego lo sustituyes en la ecuación. Y ya sustituye los límites, claro, ¿no? Porque ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B, y luego te da los límites de la concentración, porque el problema te plantea la concentración al inicio vale tanto, y la concentración al final vale tanto. Es algo que hemos hecho en otras ocasiones cuando metemos las ecuaciones o las funciones a las ecuaciones. Nada más que aquí se ve medio extraño porque son símbolos medios extraños y estamos hablando en forma general de propiedades generales, ¿no? No específicamente de un dato conocido. Pero se hace igual. Si ahorita si gustas, lo planteo y por ahí lo pongo en el grupo para que lo chequen. No sé si los demás ya lo resolvieron o también tenían esa duda, ¿no? Ya Nicole, Yo ya, también tenía esa duda, profe. Nicole ya lo estuvimos revisando y Nicole integró bien ahí la ecuación, está bien integrada y por eso me acuerdo muy bien, ¿no? Porque estuve revisando el de Nicole, me acuerdo ahorita del dato. Entonces, les pongo ahí el planteamiento ahorita en el grupo y ahí lo checan entre todos en el grupo para que lo aprovechen los demás. Y ya ustedes sustituyen y resuelven. Pero eso se hace, ¿no? Simplemente hay que integrar la ecuación que nos da. Y esto. Ah, ok, profe. Ok. Gracias.